Buenos días, mi nombre es Rafael Roca, soy profesor de la Universidad de Valencia y a continuación les hablaré sobre el tema del COVID-19 al cólera del siglo XIX, la reacción de los escritores valencianos ante la epidemia ochocentista. La crisis social que en los últimos meses ha provocado la enfermedad infecciosa llamada COVID-19 remite a la segunda mitad del siglo XIX, uno de los periodos más difíciles y singulares desde el punto de vista sanitario por los que ha atravesado el pueblo valenciano, ya que se registraron numerosas invasiones coléricas. La más agresiva y letal fue la que se desarrolló entre junio de 1884 y noviembre de 1885. En aquel momento, parte del territorio valenciano se encontraba inmerso en un movimiento de recuperación lingüística y literaria de la cultura catalana denominado la Renaixença. Y en consecuencia, el cólera tuvo unos efectos muy notables, tanto en la actitud vital como en la producción intelectual de aquellos escritores. De esta manera, nos proponemos examinar las repercusiones que las epidemias coléricas de 1884, 85 y 1890 causaron en algunos de los literatos valencianos más destacados del momento. Y también comprobar hasta qué punto una calamidad sanitaria como la que sufrió Valencia en los últimos años del 800 condicionó la práctica cultural y literaria. Así pues, lo primero que cabe señalar es que durante el siglo XIX, que fue calificado como el de las epidemias coléricas, la población valenciana sufrió un mínimo de 9 infecciones víricas y bacterianas. Por lo que respecta al cólera en 1884-85, las crónicas periodísticas explican que el primer lugar donde en octubre de 1884 la bacteria hizo acto de presencia fue el pueblo alicantino de Beniopa. Y allí se estuvo incubando todo el invierno, para extenderse el verano siguiente por toda la provincia, según que explica Teodor Llorente Falcó. A partir del mes de marzo de 1885, el ascenso del cólera fue imparable, y durante la segunda quincena de junio ocasionó más de 100 muertes diarias, extendiendo el terror entre la población. La epidemia se dio por finalizada el 15 de septiembre de aquel año, después de haberse cobrado la vida de 5.000 habitantes de la capital y alrededor de 18.000 de toda la provincia. Teodor Llorente Falcó, que entonces tenía 16 años de edad, explicó décadas después que durante los meses que duró el cólera, el aislamiento, decía él, era el mejor remedio, no solo porque evitaba el posible contagio, sino también porque ello impedía o entorpecía la llegada de malas noticias respecto a familiares y amigos atacados. Es decir, que el confinamiento se convirtió en una medida efectiva desde el punto de vista sanitario, pero también desde el psicológico. 5 años después, en junio de 1890, el cólera volvió a hacerse presente en Valencia, esta vez como un fenómeno extraño y exclusivo, ya que no existía la epidemia en España ni en ninguna nación de Europa, ni en las demás que bañan el Mediterráneo, aseguró la prensa. Estas dos epidemias coléricas impactaron de pleno, como he dicho, en el movimiento lingüístico y literario llamado la Renaixença, que desde un par de décadas atrás miraba de abrirse camino en medio de enormes dificultades sociales y suspicacias políticas, ya que, entre otras cosas, sus protagonistas eran acusados de separatistas por el hecho de escribir en una lengua diferente del castellano. Así, uno de los efectos más sonoros que comportó la enfermedad fue la supresión de los llamados del certamen literario anual conocido con el nombre de Jocs Florals de Valencia y correspondiente a 1884. Un concurso que a partir de 1879 se había convertido en el principal escaparate propagandístico de la nueva corriente literaria. Pasada la primera alarma sanitaria, los Jocs Florals se llevaron a cabo 8 meses después de lo inicialmente previsto, en marzo de 1885, y tuvieron un carácter benéfico, solidario, a favor tanto de los damnificados por las inundaciones que en otoño de 1884 provocó el río Xúquer, como de los afectados por los terremotos de Andalucía, que durante las jornadas de Navidad arrasaron las provincias de Málaga y Granada. Por otra parte, es muy probable que entre los efectos que provocó el huésped del Ganges, tal como se denominaba popularmente al cólera, debamos incluir también el retraso que experimentó la edición de una de las obras señeras de la Renaixença, el poemario titulado Llibret de versos, de Teodor Llorente Olivares, que con toda probabilidad estaba previsto lanzar a la calle en 1884, que es la fecha que se consignó en la cubierta del volumen, pero que finalmente vio la luz durante los primeros meses de 1885.
No todo, pero fueron contratiempos para la producción literaria. El cólera también impulsó diversas obras teatrales, entre las cuales el sainete en valenciano titulado Els microbios, de Manuel Millás, que se estrenó el 4 de octubre de 1885 en el Teatro Ruzafa de Valencia. Una pieza teatral en un acto y en verso que gozó de un notable éxito, ya que recreaba, en clave humorística, los malentendidos y las situaciones absurdas a las que dio lugar la amenaza de contagio. Por otra parte, y con referencia a la nueva epidemia de cólera que afectó el territorio valenciano entre junio y noviembre de 1890, lo primero que cabe destacar es que volvió a provocar la suspensión de los Xaflars de Valencia. Así, a propósito de la llamada Festa de la Poesía Valenciana, el Anuario de las Provincias, almanaque para 1891, explicaba que cuando ya estaban hechos los preparativos de esta y ya se había publicado también el cartel de los Juegos Florales, presentóse el cólera en Valencia y tuvo que suspenderse todo. Asimismo, bien destacable es también que desde un punto de vista cultural y literario, las epidemias coléricas de 1884, 85 y 1890 generaron un considerable movimiento de solidaridad que se articuló alrededor de la sociedad benéfica de ayuda a los enfermos llamada la Cruz Blanca y que impulsaron los escritores Constantí Llombart y Ramon Andrés Cabrelles. Por lo que respecta a las fuentes de financiación de esta entidad, cabe decir que recibió numerosas donaciones y que también se creó una comisión encargada de recoger y repartir abonos de cocina para los pobres. Y con el objetivo de recaudar fondos, se organizó una función teatral benéfica para la cual Llombart y Andrés Cabrelles escribieron a 4 manos y en breves horas una obrita dramática en castellano titulada La Cruz Blanca, que, como Els microbios, fue estrenada también en el Teatro Ruzafa de Valencia, en este caso el 23 de octubre de 1890. Al desaparecer la epidemia, los responsables de la Sociedad de Ayuda a los Enfermos acordaron estudiar un plan general de beneficencia que tuviera como objetivo erradicar la mendicidad, dato que señala de manera diáfana cuál era la intención última de aquel proyecto de asistencia y voluntariado que nació del esfuerzo de diversos miembros de la vertiente valenciana de la Renaixença. Por otro lado, entre los numerosos testimonios escritos que dan cuenta de la gran repercusión social que provocaron aquellas 2 epidemias de cólera, vale la pena llamar la atención sobre algunos documentos escasamente conocidos que contienen referencias a las preocupaciones que aquellas infecciones originaron entre los principales intelectuales del momento. Así, el epistolario del poeta, periodista y político Teodor Llorente Olivares, integrado a día de hoy por más de 2000 cartas, recoge diversas alusiones a la enfermedad que resultan muy elocuentes. Como muestra, reportaré 2 de ellas. La primera la encontramos en la misiva que, durante el otoño de 1884, el escritor dirigió a su amigo Vicent Querol, que entonces residía en Madrid. Llorente iniciaba la epístola asegurando que, en la ciudad del Túria, habían pasado un verano y un otoño llenos de tribulaciones. Primero, con la amenaza del cólera, y ahora un cataclismo para la provincia, en referencia a las inundaciones que, como sabemos, provocó el desbordamiento del Xúquer. De hecho, la conmoción social que ocasionaron aquellas catástrofes debió ser ciertamente agobiante. Estos males alcanzan a muchos, lamentaba el poeta. Por otro lado, vale la pena destacar también la nota que en una fecha indeterminada de 1885 Llorente dirigió a su amigo y compañero el dramaturgo Eduardo Escalante. Un sucinto escrito en el que, con un tono francamente jocoso, le inquiría: ¿se ha acordonado usted ya? Esto preguntan los tertulios y no sé qué contestarles. El caso es que las noticias de hoy son muy buenas, pero como usted no viene por aquí, no las sabrá. La pregunta y el comentario venían a cuento del gran miedo, irresistible según algunas voces, que el sainetista manifestaba ante la posibilidad de contagio y que lo llevó a confinarse en casa antes incluso de que la enfermedad realizara acto de presencia en las calles de la ciudad del Túria. Cómo sería de intenso el pánico que el autor teatral sentía hacia el cólera, que en una carta que Llorente dirigió al magistrado Vicent Greus se puede leer: Escalante está apuradísimo, tiene miedo a todo y no se ha querido vacunar. No se ha querido vacunar porque le horrorizan los microbios, aunque sean domesticados. Para terminar, y como resumen a todo lo anteriormente expuesto, resulta significativo destacar la manera tan diferente como reaccionaron ante la amenaza del cólera 5 de los principales escritores valencianos del momento.
De esta manera, Teodor Llorente respondió con sentido práctico y protector, ya que no dudó en vacunar a toda la familia y en dejar otros quehaceres para centrarse en combatir la epidemia, en no permitir que atacara ni a los trabajadores de su periódico ni a sus seres más queridos. Por su parte, Manuel Millás reaccionó ante la enfermedad con trabajo, ingenio y humor, literaturizando los malentendidos y los comportamientos más irracionales que protagonizaba la población. Las situaciones entre cómicas y dramáticas que generó la epidemia de cólera. De manera bien diferente, Eduardo Escalante, como buen hipocondríaco que era, cayó presa del pánico y de sus propios temores, y optó por confinarse de manera acelerada, evitar la inoculación y finalmente escapar lo más lejos posible de los focos de infección. Finalmente, Constantí Llombart y Ramón Andrés Cabrelles hicieron de tripas corazón y acrecentaron su solidaridad hacia los más débiles de la sociedad, fundando y poniendo a disposición de los desvalidos una entidad de ayuda humanitaria, y también redactando una breve pieza teatral con finalidad benéfica, con lo cual se hizo evidente que entre el pueblo valenciano la cultura en general y la literatura en particular poseen un elevado componente de altruismo y compromiso social. Y eso es todo. Muchas gracias.